Buenas tardes, ¿cómo están por acá? ¿Todo en orden? Buenas tardes. Bienvenidos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Novedades sobre las actividades hasta el momento. ¿Alguna duda o aclaración que quieran que trabajemos? Bueno, por el momento yo tengo todo claro. Excelente. Vamos a... Me alegra mucho. Si alguien más tiene alguna duda, me dejan saber, ¿eh? Estamos por acá para apoyarles. Bien, señores. En la tarde de hoy vamos a tratar de abarcar las unidades 4 y 5, que son las correspondientes a esta semana, las cuales ya están activas creo que desde el lunes o el martes, ¿no? Entonces, he podido ir visualizando por lo menos el contenido, los que han tenido tiempo. En la unidad 4 vamos a trabajar básicamente lo que concierne a base de datos. Base de datos quiere decir el manejo de datos. Y la unidad está compuesta, igual a las anteriores, por lo que es una instrucción de la unidad, una guía de la unidad. También tenemos acá un pequeño foro para, en este caso, ver cómo les fue en la unidad 3 en cuanto a la parte teórica, que tienen que trabajar en la unidad 4. Tenemos la guía de la unidad, tenemos una hoja aquí, una página donde muestra información más detallada sobre la parte de filtros. Como lo que vamos a trabajar aquí es base de datos, vamos a enfocarnos en la parte de lo que es ordenado de datos y filtrado de datos, que son dos funciones que ya vienen contempladas en el Excel básico. Bien, si se fijan aquí tenemos los dos audiovisuales para ir realizando la actividad práctica paso a paso. En este caso son estos dos. En la instrucción, básicamente lo que vemos es un breve resumen de lo que vamos a estar viendo en la unidad. La guía como tal, en este caso tiene unas 14 páginas, muy detalladas. Y ya por aquí tenemos la parte de filtros, un poquito más detallado también. Bien, entonces vamos a descargar la actividad para mostrarla. Es esta que está acá. Entonces, si se van a fijar que aquí vamos a trabajar con unas cantidades de hojas que ya tienen las informaciones colocadas. La idea con esto es que ustedes todos trabajen en el mismo escenario y que no tengan que perder tiempo digitando información, porque lo que no se busca acá es que ustedes aprendan a digitar, sino que aprendan a utilizar las funciones que estamos hablando, el ordenado y el filtrado de datos. Tenemos 5 hojas acá para trabajar el ordenado y luego 5 hojas más para trabajar el filtrado. Bien, básicamente acá el ordenado de los datos lo que busca es ordenar los datos según un criterio establecido, dependiendo de la necesidad que yo tenga o que ustedes tengan, para dar un orden ascendente, ya sea si es, por ejemplo, en la parte de letras o palabras, en el orden ascendente alfabético de la A a la Z, o en el orden descendente de la Z a la letra A. Bien, si fuese numérico, fuera, por ejemplo, del 0 al infinito, y así sucesivamente, o de mayor a menor en este caso. De menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la parte de ordenado no en ningún momento elimina información.
Básicamente el ordenado lo que hace es que la mueve cumpliendo con el prerequisito que se le está siendo solicitado. Si vemos, por ejemplo, en esta primera página, nos habla sobre el ordenado, la base de datos según la categoría. En este caso nos habla de un campo específico que es este, el de categoría, el cual debemos ordenar de manera ascendente. Bien, entonces yo voy a seleccionar solamente los datos. En el ordenado solamente selecciono los datos que quiero ordenar. En este caso son estos. Y en el menú inicio, acá tenemos estas secciones: portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celdas, modificar. En el área de modificar, tengo aquí el área de ordenado y filtrado. Entonces, aquí puedo ordenar de la A a la Z, como en este caso me está diciendo que es ascendente, yo le indico que es de la A a la Z. Cuando hago clic acá, perdón, el sistema, ya entendí. Vamos a abrirlo en inglés, que es que ustedes lo tienen en inglés, siempre lo paso por alto. Ahora sí. Dijimos que en este caso seleccionamos categoría. Y en este caso vamos a utilizar la función en el menú Home y Editing, Sort and Filter. Bien, entonces aquí te van a seleccionar si es ascendente, Sort desde la A hasta la Z. Este cuadro que les aparece acá es un cuadro que lo que busca es, le indica, por ejemplo, que ha encontrado datos al lado de la selección. Estos datos que están acá, que son columnas también, que si usted quiere que sean movidos junto con la selección. O sea que este que dice marisco, en esta fila de acá, al momento de que se ha movido, también se ha movido con esas columnas que están al lado. Por defecto viene seleccionada de esta función, esta opción de expandir la selección precisamente para eso, para que se expanda la selección y que cada uno de estos campos vayan con su fila que tienen a los lados. Pero si en dado caso quieren que solamente se mueva la columna de categoría, puede decir aquí continuar con la selección actual y solamente va a ser movida los datos de esta columna. Bien, entonces, por defecto, este es el más utilizado y por esa razón viene ya seleccionado. Le digo sortear y ya se van a dar cuenta que la categoría va a ser la que va a marcar la pauta para ordenar de manera alfabética de la A a la Z los datos ya indicados. Bien, entonces, así como lo hicimos con categoría, lo podemos hacer, por ejemplo, con proveedor, con vendedor, con ciudad, dependiendo de la necesidad que tengamos en un momento X. Si vemos la opción 2, el ordenado 2 nos habla de ordenar la base de datos según el total, de manera descendente. Si se fijan aquí, a la derecha tenemos aquí la opción total, la seleccionamos. Y en la misma opción, Editing, Sort desde el mayor al menor. En este caso, porque es descendente. Bien. Le decimos que expanda la selección y que lo sortee. Por ejemplo, si se fijan acá, el mayor es este y yo puedo visualizar cómo va reduciendo los diferentes totales hasta llegar al más cercano a 0. Porque el ordenado yo lo hice en base a la columna total.
Vamos a ver qué pasa con el ordenado 3. En el ordenado 3, ¿se acuerdan que en la unidad anterior estuvimos hablando sobre la lista personalizada? Estuve trabajando los foros y las evaluaciones de las unidades. Ya hay una gran parte que han sido evaluados. Más adelante, quizás ya en la noche del día de hoy o mañana, le voy a estar suministrando el estado de los avances de esta sesión específicamente, porque ya pasamos lo de la sesión de los miércoles. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a utilizar precisamente es la lista personalizada, porque en este caso se nos está pidiendo que el ordenado debe ser en base al siguiente orden de proveedor. O sea, nos está hablando de la columna proveedor, esta que está acá, y que debe ser en base a esta lista específica. Bien. En base a esa lista específica que está ahí de proveedores. Luego me dice que los demás proveedores que no estén en la lista queden al final en cualquier orden. Bien, entonces, básicamente, yo voy a seleccionar los proveedores para así no tener que digitarlo nuevamente cuando vaya a crear la lista personalizada para la parte del ordenado. Bien, lo copié, selecciono igual que anteriormente mis proveedores. Y voy a utilizar la misma función de sort and filter, pero en este caso voy a utilizar una opción que es esta, que es un poco más avanzada a las anteriores, que es la opción de orden personalizado. Bien, orden personalizado, cuando le doy acá, me dice los mismos datos, ampliar selección, le digo continuar. Y acá yo puedo seleccionar la columna a través de la cual yo voy a realizar dicho ordenado. ¿Ven? Si se fijan, la selección la hicimos debajo de la fila del encabezado. Y por esa razón, él me muestra aquí cuáles son los títulos de cada una de esas columnas del encabezado. Este cuadro que yo tengo acá indica que la primera línea de esa tabla, o la línea que está encima de la selección, es la correspondiente al encabezado. Y por eso aquí dice, mis datos tienen un encabezado. Si se ven, aquí tienen el cotejo. En caso de que sus datos no tengan encabezado, pueden quitar el cotejo y él automáticamente, miren cómo sube la selección acá. Se eliminan los datos de las columnas y ya se va a empezar a hacer el ordenado en base a la posición de los datos en la columna en la cual corresponda. A, B, C, D, E, F, G. Bien. Pero como en este caso, si lo hacemos así como lo estamos planteando, él movería incluso el encabezado hacia otra posición. No es eso lo que queremos. Por eso le decimos que sí lo tienen los datos. Y aquí vamos a seleccionar proveedor, porque es proveedor a través del cual estamos haciendo el ordenado. Bien. Entonces, en la segunda, lo segundo que tenemos que hacer acá es decir qué vamos a sortear. En Excel podemos sortear los valores que hayan dentro de una celda. Podemos sortear en base al color del texto de esa celda. Podemos sortear en base en base al color del fondo de la celda o en base al color del texto de la celda. O si hay un formato condicional que yo quiera utilizar un poco más avanzado, también lo podemos utilizar. Bien. Por el momento vamos a utilizar estas tres primeras, que son las que están contempladas en este módulo. Entonces vamos a dejarla en el valor. Y en el orden de selección, si se fijan, aquí yo tengo lo mismo desde la A a la Z y desde la Z a la A, pero tengo la tercera opción que es esta. Lista personalizada. Bien. Cuando le doy un clic acá, ella me va a abrir las opciones de lista personalizada donde yo tengo toda mi lista que yo he creado. Y aquí de este lado puedo pegar ese contenido con la lista de los proveedores, que ella lo va a identificar por la coma. Bien, ella sabe ya que cada vez que hay una coma, empieza uno nuevo. Bien, cuando le digo agregar, ella lo agrega, mírenlo aquí debajo. Y recuerden lo que les dije de la coma, miren las comas aquí donde están.
él las elimina y ya él sabe que este es un proveedor, este es otro, y este es otro, y este es otro. Bien. Entonces, muy importante esta parte de la lista personalizada para este ejercicio que estamos haciendo. Le decimos OK. Miren acá cómo me coloca el orden de la lista y en esa misma secuencia él va a hacer el ordenado de los datos. Le digo OK. Y miren acá, Leica Trading, Carkey, así sucesivamente va a ir haciendo los ajustes en base a ese ordenado. O sea que no se limita solamente a algo tan básico como ascendente y descendente, mayor o menor, bien, sino que también puede hacer cosas un poco más avanzadas. Hasta el momento, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Está fácil, ¿verdad? Sí, sí, todo claro por el momento. Excelente. Entonces, continuando por acá, tenemos el ordenado que es el 4. En este caso vamos a utilizar el ordenado en base a según el color del texto. En la columna precio por unidad tenemos este texto, mírenlo acá, que es de colores. Y luego de que lo seleccionamos, ya sabemos que por unidad, aquí nos dice que el orden de los colores debe ser el siguiente: rojo, azul y verde. O sea que ya es en base a esos colores, a esa secuencia de colores, que yo debo ordenar los datos. Vuelvo acá, orden personalizado, digo que sortee, igual acá. Si en la anterior utilicé proveedor, en esta, como estamos utilizando precio por unidad, debo seleccionar acá precio por unidad. Bien. En este caso me está pidiendo el color del texto. Aquí voy a seleccionar font color, que es el color del texto. Inmediatamente yo digo que es font color, él hace un escaneo de la columna completa. Él hace un escaneo de la columna completa y me indica acá cuáles son los diferentes colores que yo tengo en esa columna. Bien, entonces yo puedo seleccionar aquí, por ejemplo, en la parte principal yo quiero el rojo, que es el que me está indicando acá. Pero para yo no tener que hacer esto cada vez, lo puedo hacer agregando un nivel, por ejemplo, aquí, y seleccionar nuevamente precio por unidad, font color, él hace otra vez el scan, aquí me dice que el siguiente es el azul. Entonces, aquí yo también tengo la opción de copiar nivel. Yo puedo agregar un nivel manualmente, puedo inclusive eliminar este. Bien, o este que tengo acá puedo copiarlo con las mismas propiedades y lo único que voy a cambiar acá es el color. En este caso sería el azul. Vuelvo y lo copio. En este caso cambiar el color, que sería el verde. Bien, entonces ya ahí vamos viendo, conociendo un poquito más sobre el orden personalizado y las diferentes opciones. Cuando yo hago clic acá, ya vemos que la secuencia de colores es según lo indicado en la solicitud anterior. Por último, en el ordenado 5, con relación a lo que respecta a ordenado, aquí tenemos ordenar en base según el color de relleno, toda en la celda total en este caso. Tengo aquí la columna total. El orden de colores debe ser rojo, amarillo y verde, como el semáforo. ¿Ya? Entonces selecciono mis datos. Orden personalizado, sortear. Y acá ya sabemos que vamos a seleccionar la columna total. Aquí vamos a seleccionar el color de la celda, perdón. Y vamos a seleccionar en orden según el color. En este caso tenemos el rojo. Miren aquí como ya yo identifico los demás. Simplemente selecciono mi rojo, copio los valores, vamos con el amarillo, copio mis valores otra vez y vamos entonces con el verde. Presionamos OK y aquí pueden visualizar que dichos datos han sido ordenados
en base al relleno de la celda. Esa es la idea, ¿bien? Entonces, ya aquí concluimos con la parte de ordenado. Ahora vamos a ver un poco de lo que es filtrado. Bien. Como ya ustedes pudieron visualizar, el ordenado lo que hace es simplemente mover los datos de un lugar a otro para cumplir con un criterio. En el caso del filtrado, el filtrado tampoco elimina datos, bien, pero sí solamente oculta datos para que sean mostrados solamente los que cumplen con ese filtrado que yo estoy indicando. Bien, por ejemplo, en esta primera hoja me dice, muestra solamente las ventas de queso cabrales y tofu hechas por un vendedor específico, en este caso es Davolio. Bien, cuando yo voy a hacer a utilizar la función de filtrado, debo tomar en cuenta que a la hora de hacer el filtrado debo seleccionar la cabecera de la tabla y debo seleccionar, sin importar, aunque seleccione columnas que no estén dentro de la solicitada, debo seleccionar todas las columnas que están involucradas. Por ejemplo, queso cabrales tiene que ver con el nombre del producto. Bien, mirenlo acá. Y el vendedor tiene que ver con el vendedor que vendió el producto, que es este. Bien. Entonces, aunque el ID del producto y el nombre y el ID del producto, la categoría y el proveedor no tiene que ver con lo que me está pidiendo aquí, para yo llegar a vendedor, yo selecciono todos mis datos. Bien. Hasta cumplir con esos requerimientos. Y acá. Voy a utilizar aquí la opción filtrado, que está acá arriba. Debajo de orden personalizado tengo aquí la opción de filtro. Y se van a dar cuenta cómo él acá agrega estos pequeños botones que me permiten hacer el orden personalizado, el filtrado según la necesidad que yo tenga. Bien, los que no han sido enunciados en el requerimiento simplemente los dejo intactos, no tengo que hacerle cambios. Por ejemplo, en el caso de queso cabrales y tofu, entonces yo vengo a producto y se van a dar cuenta que aquí está Select All, quiere decir para que muestre todos los productos. Pero yo puedo quitarlo y solamente seleccionar los que han sido requeridos. En este caso, por ejemplo, queso cabrales. Vamos a buscar por acá tofu. Mírenlo acá. Cuando le doy a OK, él me muestra acá todos los quesos cabrales y tofu. Mírenlo acá. Si se dan cuenta, los saltos entre, por ejemplo, 10, 11 en el número de la fila, del 11 salta al 15 y del 15 salta al 140. Eso indica que los datos solamente están siendo ocultos entre el 15 y entre el 16 y el 149. Todas esas filas están siendo ocultadas porque no cumplen con el requerimiento de este filtro. Bien. Pero los datos siguen estando ahí. Entonces, en la parte de vendedor vemos que aquí, como no tenemos ningún control, se están mostrando todos los vendedores que vendieron esos productos. Yo puedo aquí quitarlo, solamente especificar la bolia, presiono OK, y ya aquí yo puedo identificar que cumple con el requerimiento que me han solicitado aquí arriba. Así de fácil. Entonces, si luego ustedes quieren llevarse esos datos, porque a veces cuando tenemos filtrado, hacer funciones combinadas con gráficos y algunas funciones adicionales, puede tornarse un poquito complejo. Entonces lo que se hace es, primero se filtra la información, como en este caso, se selecciona, se copia y se lleva a una nueva hoja, ya limpio, ¿verdad? Son solamente los datos que queremos, y ya en esa nueva hoja entonces se implementa la parte del gráfico como tal, o cualquier otra función que queramos agregar. Bien, entonces en la segunda opción tenemos que nos muestre solamente las ventas realizadas en una ciudad, la ciudad de Manchester, que en este caso es esta que está acá. Yo puedo directamente, como es un requerimiento único, que no es combinado, puedo simplemente seleccionar mi ciudad, que es esta que está acá.
decirle acá que quiero que me la filtre y en el botón que aparece seleccionar básicamente solamente esa ciudad. Y se van a dar cuenta que todas las ciudades que van a aparecer acá son solamente las que cumplan con ese criterio. El tercer filtrado va orientado a la parte de que muestre solamente los registros mayores de 1500 en la categoría lácteos. Bien. Yo no tengo aquí de productos lácteos. Yo voy a copiar este producto que está acá. Me está hablando de precios mayores. Yo le voy a poner aquí 1510 para que así me cumpla con, porque creo que en esta lista no hay un producto que cumpla con ambas condiciones. Y en este caso, recuerden lo que les dije, tenemos que seleccionar antes de hacer el filtrado todas las columnas que hasta lograr que aplique a esto. Bien, entonces, si vemos, lo primero que me está pidiendo es el precio del producto. El precio del producto, mira aquí donde está el precio por unidad. Y luego tenemos la categoría de productos, que es esta que está acá. Entonces yo puedo seleccionar todo esto hasta acá. Aplicar mi filtrado. Y aquí entonces categoría yo voy a especificar, bueno, mira, de aquí yo solamente quiero los productos lácteos. Y en el caso de los productos lácteos, sí va a haber solamente en este caso un producto que va a exceder los 1500, que es este que modifiqué. Pero si se fijan acá, para yo tener, si tuviera muchos productos por encima de 1500, tuviese que irlo seleccionando manualmente. 1500, 1580, 2000, 3000, 4000, si lo voy a hacer de esta forma. Bien. Cuando se presentan esos escenarios, Excel nos brinda una opción adicional acá, que es el número, el filtrado de números. Bien. En donde él analiza los datos que tenemos seleccionados en el filtrado y me da opciones en base a eso. Bien. En el caso, por ejemplo, de los números, yo estoy diciendo aquí mayores de 1500. Aquí van a encontrar, por ejemplo, igual, diferente, mayores que, mayores o igual que, menor que. Bien, dependiendo de la data que yo tenga seleccionada en ese momento, si es un texto, él me va a decir que contenga la palabra tal o que sea igual a tal palabra. Bien, en el caso de la fecha, que es otro tipo de dato, yo puedo decir antes de tal fecha, después de tal fecha, mañana, pasado, ayer, la semana pasada. Pero él lo determina al momento de analizar los datos que tenemos seleccionados. Entonces, aquí yo diría que la opción ideal sería mayor que. Les va a aparecer este asistente, en el cual ustedes pueden seleccionar, aquí decir que es mayor que 1500. Le damos a OK. Y él solamente va a mostrar los registros que cumplan con estos dos criterios que estamos estableciendo. Bien. El producto que cumpla en ser productos lácteos y que sea mayor de 1500 va a ser el mostrado en la pantalla. Entonces, en este caso estamos haciendo un filtrado combinado, bien, entre categoría y precio por unidad. En este caso, estamos haciendo algo similar al anterior, pero vamos a utilizar otra función. En este caso nos dice que muestre los registros con total entre 3000 y 1500. Bien, en este caso nos está hablando del total. Como está hablando de 3000 y 1500, me gustaría hacer, porque si se fijan aquí, los valores no están en un orden establecido, diciéndose, bueno, luego del 252 va, bueno, sí, aquí hay un 980 que sabemos que es mayor, y hay un 1700 que sabemos que es mayor, y hay un 16000, o sea que si visualmente lo vamos viendo, hay un orden que va incrementando, pero entonces mira aquí, baja y luego aumenta otra vez, y luego baja y luego aumenta otra vez. Entonces, visualmente, para yo identificar que el resultado está correcto, quizá va a ser un poco difícil cuando tengo muchos productos. Entonces, la recomendación inicial es hacer un ordenado antes de hacer el filtrado
en base a la columna que está solicitando, que en este caso que es el total. Voy a hacer un ordenado ascendente para ir viendo que no sea menor de 3000 cuando aplique el filtrado. Les digo aquí, ordenado desde el menor al mayor. ¿Se acuerdan que anteriormente cuando teníamos seleccionadas palabras, me decía desde la A hasta la Z? Ahora me dice de menor a mayor o de mayor a menor, porque él ya está identificando que aquí esto es una columna de valores numéricos o monetarios. Bien, entonces del menor al mayor, ya los datos están ordenados. Y entonces, ahora sí, vamos a aplicar el filtrado. Este es el filtrado. Mírenlo acá. Y aquí vamos a utilizar una función que se llama between. Esta que está acá, between, que significa entre. Cuando selecciono esta opción, aquí me dice, bueno, mira, el valor que vamos a colocar aquí es mayor o igual a 3000, ¿verdad? Y a la vez tiene que ser menor o igual a 15000. Muy importante. El enlace I, quiere decir que ambos criterios tienen que darse. Bien. O sea, que sea mayor de 3000 y menor que 15000. O sea, que quiere decir que el valor que sea mayor de 15000 no se va a mostrar y el que sea menor de 3000 no se va a mostrar tampoco. Bien. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, el OR, quiere decir o una o la otra. O sea, que sea menor de 3000 o que sea mayor de 15000. Entonces, los que están entre 3 y 15 quedarían fuera. Bien, será lo inverso. Entonces, muy importante conocer cómo funcionan estos enlaces. Entonces le decimos OK. Y aquí podemos identificar visualmente con facilidad que el valor con el cual iniciamos es superior a 3000, 3040. Y podemos ir visualizando que va incrementando y que no hay ningún valor por encima de 15000. ¿Lo ven? Entonces, la idea acá precisamente es esa, que podamos combinar la parte de ordenado, la parte de filtrado, tener filtrados compuestos, no solamente simples, dependiendo de la necesidad que tengamos. Por último, de esta actividad tenemos la parte de mostrar solamente las ventas realizadas en fechas específicas, en este caso entre enero y marzo del 2018. Si se fijan aquí, yo tengo las fechas de venta, las cuales también recomiendo inicialmente ordenar desde la fecha más antigua, en este caso, miren aquí, sort oldest to newest. Bien, o sea, ya él sabe que eso es una fecha, por eso me cambia aquí el término. Lo voy a cambiar de menor de la más antigua, de la más vieja a la más reciente, para que cuando haga entonces el filtrado también poderlo identificar con facilidad. Entonces, vamos ahora a hacer el filtrado. Seleccionamos con el encabezado. Filter. Ya lo tenemos arriba. Y acá yo puedo seleccionar o las diferentes fechas, o puedo decirle aquí, si se fijan, miren acá, él identifica que esos son formatos de fechas. Y por eso me dice mañana, hoy, ayer, la semana siguiente, esta semana y así sucesivamente, dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función between también, que me va a decir que es después o igual a, o sea, después o igual que enero del 2018. Yo puedo seleccionar aquí cualquier, si se fijan aquí estamos en el 2022, yo hacerle hacia atrás se me complica un poquito, entonces yo lo que hago es lo siguiente, selecciono cualquiera de estas fechas, cambio el año acá, y ya cuando vuelvo acá, entonces ya él está en el 2018. Bien, entonces ya aquí yo puedo darle atrás a enero,
y decirle, ok, 1 de enero. Hasta, vuelvo acá, selecciono cualquiera, coloco acá 2018, y cuando vengo por aquí, ya marzo es, en este caso, el 2018 tiene 31 días. Muy importante. A veces uno quiere introducirlo manualmente, pero si introducimos en un mes, por ejemplo, el mes de marzo que tiene 31 días, y colocamos aquí a nivel de Digitam, el valor, por ejemplo, 30 días, ya se nos está quedando un día fuera de datos. Bien, entonces es muy importante tomarlo en consideración. Presionamos OK y aquí visualizamos que los datos presentados no exceden del 31 de marzo del 2018. Por lo que ya con esto podemos identificar que también podamos hacer el filtrado en base a fechas. ¿Dudas, quejas, aclaraciones hasta el momento de lo que hemos visto? Por el momento, todo claro. Excelente. Daviel está por aquí. Daviel, ¿estás por ahí? Parece que se movió. Parece que sí. De acuerdo. Bueno, señores, entonces aquí tenemos, vamos a ir avanzando por acá. Ya estamos claros con la unidad 4. Vamos a ver la unidad 5 brevemente, que es esta que está acá. En la unidad 5 vamos a ver la parte de gráficos, impresión y la parte de macros. Bien, entonces tenemos la guía igual, la instrucción y los audiovisuales y un foro de la unidad. Aquí tenemos la actividad, que es la que vamos a trabajar. Ya con esta actividad cerraríamos lo que es el curso básico. Esta es la guía, es un poco más extensa. Y por aquí viene la instrucción. Vamos a ir descargando la actividad para ir avanzando con ella. Esta es la instrucción donde vemos que vamos a trabajar con los gráficos. La parte de impresión, que no lo hemos visto tampoco. Pero me imagino que ya hay muchas cosas de esas que ustedes la dominan porque es parte de su día a día. Bien, en este caso tenemos 3 hojas solamente, bien, en la cual vamos a trabajar primero una nómina. Esta nómina que está aquí, a la cual vamos a trabajarle un gráfico. Si se fijan, aquí tenemos la instrucción. Nos dice que los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar rápidamente de manera digerible, de manera visual. Con la ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realice los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Debemos insertar un gráfico de columna, un gráfico de línea y un gráfico de área. Analizar la diferencia entre estos. Y luego debemos insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Si se fijan aquí, tenemos, este es el reporte, ya tenemos los datos aquí insertados, gracias a Dios. Este es el reporte. Y básicamente en la parte de inserción de gráfico no es muy compleja. Por ejemplo, si hacemos el primero acá, el gráfico de columna, línea y área, son 3 tipos diferentes. Yo selecciono mis datos. Desde el encabezado, vengo al menú insertar y aquí tengo el área de gráficos. Que volví, lo abrí, es que se abre automáticamente en el sistema de español. Vamos a abrirlo por acá. Aquí está. Seleccionamos. Insert. Y aquí tenemos los diferentes gráficos. Bien, si quiero hacer, por ejemplo, la inserción de uno de este tipo, lo puedo hacer. Acá. Tengo mis datos en base a él. Muy importante, cuando yo hago un clic en uno de los objetos,
Todas estas opciones de insertar tablas, gráficos, columnas y todo lo demás tienen lo que se llama menú flotantes. Si se fijan, luego de Help, yo no tengo ningún menú. Pero si yo inserto un objeto de estos, cuando hago un clic en ese objeto, luego de Help me aparecen opciones específicas para yo manejar la propiedad de ese objeto. Bien, eso es de mucha ayuda porque así yo tengo lugares específicos donde yo puedo hacer cambio, por ejemplo, al objeto que yo estoy trabajando. Bien, entonces es de gran utilidad yo tener conocimiento de esta parte de los menús flotantes que están aquí disponibles. Cada menú flotante es orientado a las propiedades que yo puedo darle a ese objeto que yo inserte. Acá en el Quick Layout yo puedo cambiar lo que son las formas en las que se muestran los datos. Bien, si yo quiero que se muestren de una forma o de otra forma, puedo ir ajustando dependiendo de la necesidad que yo tenga o como yo entiendo que se adapta mejor a lo que quiero mostrar. Incluso este título de acá, yo puedo cambiarlo y agregarlo a mi gusto. Bien, ya si yo quisiera, por ejemplo, agregar los demás, en este caso, insertar el reporte de línea, puedo hacer el gráfico de línea, acá, es muy similar. O sea que básicamente aquí lo que cambia es el tipo de gráfico. Bien. Selecciono otra vez y podemos hacer acá el de área. No, ¿dónde está el de área acá? Aquí está el de área. Lo 3D para ver algo 3D. Aquí lo tenemos. Así se insertan también. Yo puedo moverlos de un lugar a otro de manera fácil. Quizás ya en la parte donde él me pide aquí que inserte un gráfico de pastel para cada uno de los meses, ahí se me pone un poco más complejo. Porque, por ejemplo, y ahí vamos a darle el truco, si yo quiero hacerlo, por ejemplo, en base a el nombre, el apellido y este primer mes, por ejemplo, puedo venir acá a Insert, Pastel, mírenlo acá, y agregar uno como este, por ejemplo, donde ya yo voy a ver el nombre y el apellido, y aquí tengo la distribución en base al color. Aquí también yo puedo cambiar el tipo de gráfico como lo quiero. Bien. Y en el Quick Layout también puedo cambiar aquí la forma en que yo quiero que se muestren los datos. Incluso si quiero que aparezca porcentual, se mostraría de esta forma. Aquí la diferencia estaría es cuando nosotros necesitamos agregar un gráfico con el segundo mes, bien, con el mes, por ejemplo, de marzo. Vamos a reducir un poquito momentáneamente para ubicar esto. Bien, entonces si queremos hacerlo con el mes de marzo, cuando es un gráfico de pastel no soporta hacer un comparativo de tiempo de varios meses como en estos casos, ¿bien? De los gráficos de barra, etc. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos los nombres y apellidos, bien, primeramente, y luego con la tecla control presionada, entonces seleccionamos el mes de marzo. Bien, repito, seleccionamos los nombres y apellidos y luego con la tecla control seleccionamos el mes de marzo. Ya una vez seleccionado, suelto la tecla control y voy e inserto el gráfico de pastel, que en este caso va a estar orientado a los datos de marzo. Eso quizás le podría causar alguna confusión en algún momento cuando fueran a desarrollar la actividad. Bien. Entonces, ya ahí, con eso, concluimos la parte de gráfico. Bien simple, bien sencilla. Es básico. Quizás ya en el módulo intermedio manejemos un poco más de información sobre este tipo de objetos. Bien, entonces pasamos al área de impresión. En el área de impresión tenemos básicamente acá la misma nómina y lo que se busca con el área de impresión es que usted pueda realizar una impresión en base a lo que usted necesite, sin la necesidad de eliminar datos o mover los datos. Bien,
Aquí nos dice que el área de impresión nos pide que debemos realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa solo se muestren los datos en las siguientes columnas de la nómina del mes de febrero. O sea, nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. El mes de febrero es este, sería nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Entonces, si se fijan aquí, las informaciones están muy distantes. Entonces, lo primero es que la vista previa es cuando yo vengo aquí a File, Print, y la vista previa lo que me hace es que me muestra la información que va a ser, cómo va a ser impresa la información, ¿bien? Entonces, aquí yo voy a seleccionarlo todo, voy a venir acá brevemente para eliminar esa área. Cuando usted va a, por ejemplo, File, Print, él le va a mostrar esto, que es cómo se va a visualizar los documentos cuando sean impresos. Cuando vuelven a la página principal, acá le muestra como una rayita entrecortada indicándole a dónde cortó la página, ¿bien? Entonces, pero usted tiene la necesidad que se está presentando acá de que solamente selecciones estos valores y estos valores de acá con control presionado también los selecciono. Bien. Y aquí donde tenemos la opción de Page Layout, tengo las opciones de área de impresión, Print Area. Aquí yo puedo seleccionar o setear, configurar un área de impresión específicamente para estos campos que yo tengo seleccionado. Bien. De manera tal que una vez yo digo Set Print Area, que voy nuevamente archivo Print, aunque todos los datos están ahí, miren aquí donde tengo el sueldo bruto y tengo aquí el sueldo neto. De 5 páginas que tenía, solamente tengo 2. Y los datos siguen estando acá. Bien. Entonces, eso es lo que se busca en este caso, con yo poder seleccionar el área de impresión, donde si yo la quisiera eliminar, por ejemplo, vengo aquí otra vez, Page Layout, Print Area, Clear Print Area. Ya inmediatamente yo le doy aquí en este botón, él elimina el área de impresión que he creado, viene aquí donde me pone la línea, donde me dice, mira, es una página, esto es otra, y esa línea termina por acá, viene aquí donde se cruza, y así sucesivamente. Si hacemos nuevamente File Print para ver la vista previa, vamos a ver que ahora tenemos una de 5 páginas. Bien. Entonces, en un momento determinado se le puede presentar, bueno, mira, necesitamos de todo esto que está aquí, imprimir solamente esto. Y uno va a pensar inmediatamente, no, voy a ajustar acá, voy a unir estas columnas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero para usted volver a colocar esa columna como van, con las dimensiones que tenía en todo lo demás, ya va a tener que hacer un trabajo hacia atrás. Y la idea es que no lo tenga que hacer. Bien, así de sencillo es la parte del área de impresión. Y por último, vamos a ver la parte del macro. En este caso vamos a trabajar un macro programado, pero para que tengan una idea, aquí tenemos macro grabado, perdón. Nos dice, por ejemplo, los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso del material didáctico y audiovisual, realiza lo siguiente. Debemos habilitar la pestaña Programador y luego crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Bien. Entonces, lo primero que debemos estar claro es que hay una pestaña oculta en Excel que se llama Programador, que es esta que se llama Developer. Esa pestaña no viene activada por defecto. Para activarla, vamos a venir por acá. Vamos a ir donde dice More Commands. Y acá, cuando le aparezca esta opción, vamos a ir a Customize Ribbon. Customize Ribbon. Aquí del lado derecho va a encontrar la opción de Developer que no va a estar activa. Porque su Excel no la tiene configurada. Miren aquí cómo desapareció. Bien. Bueno, allá. More Commands. Customize Ribbon. Y aquí tengo Developer, donde la voy a habilitar para que sea mostrada. En esa pestaña, yo tengo acá todas las funciones de macros
que voy a utilizar. Bien. Más adelante vamos a trabajar con macros programados, pero por el momento vamos a trabajar con macros grabados, que es la más fácil, la función más fácil. Entonces, como nos dice acá, lo que nos indica es instrucciones que pueden ser grabadas, son secuencias de instrucciones que por lo regular son de uso recurrente. ¿Qué yo tengo acá? Acá yo tengo una nómina a la cual le voy a calcular este valor de impuesto y eso yo tengo que hacerlo todos los meses. ¿Qué puede variar en la nómina? La cantidad de empleados o el sueldo bruto porque se le aumentó a una persona. Bien. ¿Por qué no? Puede cambiar el valor porcentual de los impuestos, pero eso no surge con mucha frecuencia. Eso por lo regular es cada tanto tiempo. Bien, entonces esto sí puede variar con más frecuencia en una nómina. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, podemos hacer los cálculos aritméticos para realizar este proceso y todos los meses tendríamos que hacer lo mismo. La idea con el macro en este caso es que yo pueda decir aquí, por ejemplo, macro, record macro. Él me va a pedir un nombre para el macro. Yo le voy a poner aquí nómina. Si el nombre que le van a poner tiene más de una palabra, no es recomendable que le pongan un espacio, no, porque le va a dar un error. Por ejemplo, si pongo aquí nómina empleados, le doy a OK, me va a dar un error con el nombre. Bien, entonces, recomendable que esté unido o separado por una línea abajo, no línea arriba. Si le dan línea arriba, también le da error. Bien, entonces, línea abajo. Lo segundo es una configuración de tecla, una combinación de tecla. A través de esa combinación, yo digo aquí control, vamos a poner la R minúscula, yo puedo invocar ese macro que yo voy a grabar. Y ¿dónde yo quiero que se guarde ese macro? Lo puedo guardar en este workbook, en este libro que estoy creando, en un libro nuevo, o en mi área personal de macros de libros. Si lo grabo acá, en todos los libros que yo abra va a estar disponible ese macro que yo estoy creando. Por el momento, como no queremos ser invasivos, vamos a crearlo solamente en este libro. Luego, aquí podemos especificar una descripción. ¿Qué va a hacer ese macro? Es importante la descripción, porque con la descripción yo puedo, si una persona mañana tiene que utilizar este macro, puede ver la descripción y saber cuál es la función del mismo. Ejemplo, realiza cálculo realiza el cálculo de la nómina de empleados. Bien, ya ese macro yo lo tengo acá. Dentro de las cosas más importantes a tomar en cuenta a la hora de grabar un macro es que debe de tener todas las informaciones a mano y tratar de cometer los menos errores posible, porque una vez se inicia a grabar el macro, los errores también se graban. Bien, entonces ya luego para modificarlo, quizás es un poco más complejo. Entonces, se van a dar cuenta, por ejemplo, aquí dice record macro, y aquí va a aparecer, esto va a cambiar de color, a quizás azul, que diga stop grabación. Le doy a OK. Bueno, cambió el color en esta versión, dice stop recording. Quiere decir que ya ahí el macro está grabando. Todos los clics que yo dé, él los va a grabar. Bien. Entonces, yo vengo acá y le voy a calcular primero el 2% a esto. Esto por esto. Por 2%. Ya aquí yo hice mi cálculo y arrastro, tal y como hemos visto anteriormente, para que se hagan los cálculos de aquí abajo. Vuelvo ahora acá, pero con el caso de la ARS voy a decir igual a esto por 2.5%, que es lo que me está diciendo aquí arriba en el label, ¿lo ven? No es nada inventado. Yo lo selecciono acá y ya aquí también me hizo el cálculo total. Todas esas selecciones se están grabando en el macro. Entonces, tengo acá igual a este valor por 3%, enter, y así hago mi arrastre hasta acá. No lo llevo hasta aquí porque el total se supone que es la sumatoria de todo esto, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí me pide el total de descuento. El total de descuento es igual a la suma de todos los descuentos.
Para yo hacerlo, vengo al menú Home, selecciono todos los descuentos y con el autosuma acá, le digo que me autosume esos valores. Y luego arrastro acá para que él me dé la sumatoria de los diferentes valores, va bajando la secuencia. Todo eso se está grabando en el macro. Bien. Luego sigue aquí el sueldo neto. El sueldo neto es igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Entonces aquí yo vengo y digo igual sueldo bruto menos total de descuento. Enter. Ese va a ser el sueldo neto, el que la persona va a recibir en su cuenta bancaria. Arrastro y lo mismo se aplica para acá, aquí debajo. Por último, voy a sumar con autosuma todos los sueldos brutos para colocarlo acá. Y una vez que ya tengo este valor aquí, puedo arrastrar hacia la derecha para que él me siga sumando estos acá, estos acá, estos acá, y así sucesivamente hasta aquí. O sea que yo con solamente hacer esto, ya aquí automáticamente tengo todos esos valores. A simple vista fue algo sencillo, porque solamente son como 10 empleados. Bien, imagínense que tuviésemos cientos de empleados que tuviésemos que manejar con este formato. Bien, entonces sería un poco más tedioso hacerlo todos los meses. Entonces, ya el macro está listo. Yo le voy a decir aquí que lo deje de grabar. Puedo venir a Developer acá. Stop Recording, ya ese macro está grabado. Si vengo aquí a la pestaña de macros, lo veo por acá. Mírenlo aquí, nómina de empleados. Bien. Si quiero insertar un botón para que me invoque ese macro, entonces puedo venir acá en Developer. Aquí tengo insertar un botón de formulario. Bien, aquí, mírenlo aquí. Selecciono aquí donde quiero agregar mi botón. Y él me va a decir, ok, ese botón que tú estás creando, ¿a qué macro quieres enlazarlo? Yo quiero que me lo enlaces al nómina de empleado que acabo de crear. Miren el botón aquí donde se crea. Le voy a cambiar el nombre para ponerle un nombre atractivo. La nómina. Y ya ese macro yo lo puedo invocar desde ese botón. ¿Cómo lo probamos? Vamos a eliminar estos valores. Vamos a eliminar estos valores. Y vamos a observar algo antes de. Si se fijan, José Colón tiene un sueldo bruto de 5,000 pesos. Ese valor es totalmente diferente a los demás. Muy diferente. Acá tenemos un 4,625 de sueldo neto. Yo voy a cambiarle, borré estos datos y voy a cambiarle el sueldo a José. Le voy a poner, no sé, 90,000 pesos. Se equivocaron por mucho con él. Bien, ya con simplemente hacer ese cálculo y decirle aquí, calcúlame la nómina nuevamente, ya él automáticamente me hace el recálculo en base a todos los valores. Miren aquí, me saca el impuesto sobre la renta en base a ese valor y todos los descuentos en base a ese nuevo valor y el sueldo neto en base a ese valor. Lo que indica que el macro no es algo estático. Bien, y que si varía el sueldo bruto, que es el origen de los datos, va a variar consigo toda la cadena en cascada. Bien. Entonces, esto es de vital importancia. Abordamos mucho sobre esto en Excel avanzado, donde detallamos mucho más en la funcionalidad de los macros, hasta un poco más avanzado con programados. Por último, para cerrar, los macros tienen un formato específico, que ese formato es el que permite que cuando el archivo es enviado, sea ejecutado de esta misma manera en el otro lugar donde es recibido. Bien. Para eso, cuando yo voy a grabar un macro, si se fijan aquí arriba, el archivo por defecto de Excel es XLSX. Bien. Si yo voy a grabar un archivo de macros, tengo que venir aquí, guardar como, save as. Y cuando me pide aquí el nombre del archivo, aquí debajo donde dice tipo, yo voy a seleccionar Enable Macro, Excel Macro Enable Workbook, XLSM, archivo habilitado para macro. Bien. Cuando lo guardo de esta forma, ya el archivo, donde quiera que yo lo envíe, se va a poder ejecutar el macro. Bien. En ocasiones,
esta extensión no se muestra por la configuración del sistema, pero si van al archivo, voy a ir al archivo, se van a dar cuenta visualmente la diferencia que puede haber en el icono del archivo. Bien, miren aquí donde tengo, en el icono tengo este símbolo de admiración negro entre un borde amarillo. Eso indica que ese es el archivo de macro. Bien, entonces cuando usted envía ese, la persona que lo reciba va a poder ejecutar toda esa programación que se hizo. Bien. Por último, ya para que vean qué pasa cuando grabamos ese macro, si vamos acá a macros y le seleccionamos la nómina de empleado, presionamos Edit, van a poder visualizar el código que se genera al momento de yo grabar ese macro. Todo este código se generó internamente detrás, que es el que hace posible realmente la ejecución de esa tarea. Bien, entonces la idea básicamente es motivarles para que sigan avanzando y que ya cuando lleguemos al módulo avanzado tengan esa base para que puedan desarrollar sus propios macros a necesidad. ¿Qué les parece? Muy bien, profe. Excelente. Bueno, señores, les pido disculpas por robarles 7 minutos, pero realmente no quería dejar esta parte en el aire. Saben que este es nuestro último encuentro, pero van a tener una prórroga de entrega de todas las actividades pendientes hasta el domingo 20 a la medianoche. Bien, las tareas que tengan pendientes pueden hacerlo hasta ese día, al domingo 20, o sea que tienen prácticamente una semana y media para hacer la entrega de todo lo pendiente. A partir de mañana quizás ya les compartan las calificaciones para que vean cómo van los avances. Recuerden que el mínimo son 60 puntos. Hay una persona que levantó la mano. ¿Quiere preguntar algo? Adelante, Mirta Lanier. Mirta Lanier. Adelante. Si tiene el micrófono en mute. No, perdona, disculpa, fue sin querer. Ok, perfecto. Bueno, señores, para mí todo un placer. Espero que les haya gustado la clase y nada, seguimos avanzando. Para mí un placer estar con ustedes. Todo el mundo a trabajar. Los veo en la meta a todos, porque luego quizás vayamos entonces al intermedio y ahí vamos a ver cosas más interesantes todavía. Bye, bye, un placer. Bye. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bye. Bye.